Vamos a trabajar con el texto de Trilla, ¿sí? Viene bien trabajarlo después del primer capítulo de Narodowski porque se relaciona bastante. El texto primero hace una introducción donde de alguna manera va a plantear cómo la escuela se nos ha naturalizado, esta escuela que nosotros conocemos hoy, que se nos ha naturalizado, ¿sí? Va a decir que puede parecer trivial preguntarse qué es la escuela, ¿sí? Porque si a uno le preguntan qué es la escuela parece que es una pregunta tonta, ¿sí? Y él a partir de esta pregunta va a empezar a desarrollar las características de la escuela dentro de este sistema escolar, porque de alguna manera lo que va a plantear es que aprender adentro de la escuela es muy diferente que aprender en cualquier otro lado, ¿sí? Por las características mismas de la escuela, aprender en la escuela es muy diferente que aprender en otro lado, y las dificultades que los chicos tienen al aprender en la escuela tienen mucho más que ver con esa forma que tiene la escuela que con el proceso de aprendizaje del niño, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bien. Entonces vamos a tomar cada una de las características para irlas abriendo y desarrollando. ¿Leyeron Trilla para hoy? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la primera característica que tiene la escuela? Está incluso marcada con los subtítulos, ¿sí? ¿Cuál es la primera? ¿Eh? Es caracterización de la escuela. Sí. Primero dice realidad colectiva, ¿sí? La primera característica que tenemos que marca es realidad colectiva. Entonces va a plantear que esta escuela que se organiza a partir de la consolidación de los Estados-nación y cuando se constituye los sistemas educativos nacionales, el aprender dentro de la escuela va a ser aprender en grupo, ¿sí? Y esta realidad colectiva se va a definir de manera diferente según el modelo pedagógico, ¿sí? Acá lo que va a ser muy importante es el modelo pedagógico a la hora de darle una definición a cómo se va a tomar esta característica. En la pedagogía tradicional, este aprendizaje en grupo, en realidad, la pedagogía tradicional va a haber un conjunto de seres idénticos, ¿sí? Por el hecho de tener 6 años, no va a haber niños diferentes con diferentes saberes previos, sino que va a haber un grupo homogéneo, ¿sí? Entonces le va a enseñar a todos de la misma manera, ¿sí? Porque va a considerar que todos son iguales, por lo tanto todos aprenden en el mismo tiempo y con el mismo método, ¿sí? Esta realidad colectiva en realidad, en el caso de la pedagogía tradicional, va a ser visto como una homogeneidad, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien vio una campera en el buffet, chicos? Porque ya perdí una. La escuela nueva, que es otro modelo pedagógico que nosotros vamos a ver en otro momento, ¿sí? El texto menciona por ahí, hay momentos que menciona la escuela nueva, ¿sí? Nosotros la escuela nueva la vamos a ver después, pero la escuela nueva es otro modelo pedagógico y en esta realidad colectiva sí va a haber un grupo de sujetos diferentes y heterogéneos, ¿sí? Con ritmos de aprendizaje diferentes, con tiempos de aprendizaje diferentes, con maneras de aprender diferentes, con saberes diferentes. Va a haber heterogeneidad, va a haber diversidad, va a mirar y va a haber diversidad. La pedagogía tradicional, cuando mira este colectivo, ¿sí? Va a haber homogeneidad, ¿sí?
los va a ver a todos idénticos, como decía Méliès, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que los veía a todos idénticos. Producto de esta realidad colectiva y de mirarlo de esta manera, la pedagogía tradicional va a tomar al grupo como si fuera uno y a uno como si fueran todos. ¿Sí? O sea, todos los toma como si fueran uno, ese uno ideal. ¿Se acuerdan cuando veíamos con Narodowski el hombre genérico? Ese hombre al que había que formar, sí, bueno. El niño de primer grado, hay un niño teórico, ¿sí? Entonces, yo tengo primer grado, veo todo este grupo de niños y pienso que son idénticos a ese niño teórico de primer grado que está definido teóricamente desde la pedagogía, ¿sí? Que por tener 6 años va a tener tales y tales características, ¿sí? No va a saber nada de la lectoescritura y yo le voy a tener que enseñar todo. Entonces toma a todos como si fueran ese alumno teórico definido por la pedagogía, por la psicología del desarrollo y del aprendizaje, ¿sí? También en el sentido de que, ¿vieron la típica cuando hay un hecho de indisciplina en la escuela? ¿Sí? Y se castiga, o sea, uno se manda una macana y se los castiga a todos. ¿Sí? Eso también es bien de pedagogía tradicional, ¿sí? En este colectivo, confundir la individualidad con el colectivo, ¿sí? La escuela nueva no, trataría de individualizar, ¿sí? Y de ver cómo procede en cada caso. ¿Se entendió entonces esto de la realidad colectiva? O sea, aprender adentro de la escuela implica aprender en grupo y que este grupo va a ser significado de manera diferente dependiendo del modelo pedagógico en el que esté parado la institución, la escuela, el maestro, el diseño curricular, ¿sí? Porque en realidad el maestro y la escuela se deberían basar en el diseño curricular, ¿sí? Bien. ¿Qué otro elemento tenemos? A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, dependería. Teóricamente dependería. Lo que pasa es que el diseño curricular puede ser uno y el maestro puede decir, lo dejo en un cajón. ¿Sí? Cuando cerramos la puerta del aula, el docente tiene mucha libertad. Si no tenemos un directivo que lo asesore, que está atrás, que lo mira, que no suele pasar, porque el directivo suele estar a veces más compelido a cuestiones a veces urgentes, a veces de infraestructura, ¿sí? Y no puede cumplir sus funciones pedagógicas. A veces el maestro hubo un cambio en el diseño curricular y no lo mira, y sigue trabajando como venía antes. Ustedes cuando vayan a hacer las prácticas o las residencias se van a encontrar con esto. Van a encontrar que ustedes acá leen el diseño curricular y cuando van a hacer las prácticas el maestro no está usando el diseño curricular, ¿sí? Entonces, esto va a estar definido en el diseño curricular de alguna manera. O sea, el modelo pedagógico está en el diseño curricular, ¿sí? Entonces, se supone que cuando uno observa una clase, más que ser una cuestión del maestro, es una cuestión de política educativa lo que uno ve, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Si yo estoy observando una clase y veo a un maestro trabajar de determinada manera, en teoría podríamos decir que ese maestro refleja la política educativa del momento, en teoría. Porque esto que estábamos diciendo, que el maestro tiene mucha libertad, cierra la puerta y por ahí decide, por conocimiento o por desconocimiento, ¿sí? Hacer por ahí algo diferente de lo que es el diseño curricular. Debería tomarlo, debería interpretarlo y debería llevarlo a la práctica, porque nosotros somos trabajadores de la escuela que está delimitada por una política pública, no hacemos lo que a nosotros se nos ocurre, ¿sí? Eso no significa que no nos formemos para pararnos críticamente frente a una propuesta curricular, ¿sí? Yo me puedo parar críticamente, pero en todo caso hago otra cosa diferente a la que dice el diseño, pero con fundamentos. Por eso ustedes estudian todas las materias que están estudiando, para poder entender e interpretar un diseño curricular y una
transformación educativa que llegan cada vez más seguido en el tiempo, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende? Bien. ¿Contesté tu pregunta? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la segunda característica? Los horarios que vienen delimitados, los tiempos. Bien. Es como decía la educación prohibida, ¿no? Que a una determinada hora en todas las escuelas del país se supone que están en la hora de lectura. Exacto. Hay como una fantasía de control en esta primera escuela, ¿no? De controlar el tiempo, ¿no? Entonces en todas las escuelas del país, incluso, claro, había un horario que era hasta unificado, ¿eh? Simultaneidad. A ver, ¿qué es esto de la simultaneidad? A ver. Era que la simultaneidad sistemática. O sea, el formato escolar, bueno, obligar a los niños a marcarlo. O sea, era como que los chicos la simultaneidad tenían, se iban armando, también por su traído por didáctica magna, ellos tenían los niños un horario, todos los niños en el mismo horario iban a estar ubicados en el colegio al mismo tiempo, aprendiendo todos lo mismo según sus ciclos. Ahí está, la simultaneidad, ¿sí? Todos los niños en el mismo momento, ¿sí? De 8 a 12, supongamos, ¿sí? Y teniendo, o sea, los tiempos no son solamente los tiempos físicos de estar adentro de la escuela, sino también los tiempos que se asignan a cada materia, ¿sí? O sea, para todos los niños de un mismo territorio nacional, la cantidad de horas semanales que van a estar trabajando en matemática es la misma. Y la cantidad de horas que van a estar trabajando en dibujo o en plástica también es la misma. O sea, la misma para todo el territorio, diferente a la cantidad de matemática. ¿Se entiende? Porque un diseño curricular y un Estado decide que quiere que sus alumnos, que van a ser futuros adultos, conozcan mucha matemática y alguito de plástica. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto se maneja con el tiempo, con la carga horaria. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿Qué cosa? Entonces decía que se iban a elegir conceptos dentro de la cultura, que uno parte, bueno, eso, no, a mí eso tiene que ver ya con la selección de los contenidos. Sí. Una consulta, ¿tiene Sí. algo que ver lo que se enseñe? Yo tengo una duda, que en Argentina por ahí se ve más matemáticas o más ciencias exactas, que tiene que ver con los puertos y la economía, que no, en un principio no se haya dado tanto humanidades. Es una muy buena pregunta, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes lo que está preguntando la compañera? A ver, preguntarlo de vuelta. Porque en Argentina siempre se basó por la enseñanza en un principio que se le dio más importancia a las exactas, a todo lo específico, y por ahí a lo económico, y por ahí no se le dio tanta importancia a las humanidades en un principio. Y si por ahí por la clase que querían formar. Ajá. Esa pregunta se la habíamos respondido en otra materia que era al modelo que... Está bien, pero pensémoslo entre todos, a ver. Como que querían formar, o sea, para determinado trabajo necesitaban esa capacitación más que nada. Que no la van a necesitar, por ejemplo, a dibujo o cosas así. Claro, claro. Una materia que va cambiando como construcción de las ciudadanías ahora, y antes se llamaba distinto, es como que va cambiando también según el modelo de gobierno. Claro, lo que pasa es que ahí vemos cómo la educación tiene una cara política indiscutible, ¿sí? Porque es una definición política lo que vamos a enseñarle a los niños y a los adolescentes. Entonces, ¿qué les vamos a dar? ¿Formación moral y cívica o les vamos a dar construcción de ciudadanía? No es lo mismo. Por eso en el ¿Sí? video de la escuela, la educación prohibida decía, uno de los profesores decía, los que hacen el diseño curricular son administrativos, no profesores o maestros, Sí. son justamente administrativos, que por eso el diseño se hace acorde a lo que requieren. Claro, son administrativos, pero que lo hacen desde una perspectiva ideológica determinada.
¿sí? Entonces, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenés un diseño curricular que en historia dice así: en determinado año se enseñan los mayas o los incas. O. No alcanza el tiempo. Ahí vemos como la organización de tiempo, ¿sí? O los incas. O una cosa o la otra. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver, o sea, hay un administrador, un técnico de la educación que hizo el diseño curricular, pero que lo hace en consonancia con una ideología determinada que porta determinado gobierno de cierto signo político que representa determinados grupos de poder, ¿sí? ¿Está? Por eso es importante a la hora de votar pensar qué proyecto propone para la educación cada partido político, a qué sectores está representando, ¿sí? ¿A qué sectores está representando? Me parece que, como decía, ¿no? Se habla de la construcción de la ciudadanía, pero por otro lado, estamos metidos en un mundo capitalista donde, por ejemplo, y me parece bien, como no hay suficientes ingenieros, existe un programa desde el gobierno que fomenta a aquellos alumnos que digamos que tienen capacidad para la matemática, para la física, y estimulan las carreras de las ciencias más duras, ¿no? A través de becas. Porque es una realidad que se necesitan más ingenieros y no hay suficiente. Bien. Pero porque estamos metidos también dentro de este sistema capitalista donde se necesitan esos... Entonces, bien, como que no pero se es puede... una realidad ¿para quién? Porque en la década de los 90 no era una realidad Claro, para ese no. gobierno, ¿sí? No, al contrario. Porque se desmanteló... Se mandaban a los científicos a lavar los platos. Exacto, entonces, dependiendo, por eso también cambia cada rato el diseño curricular, ¿sí? No es casual que se produzcan las reformas o las transformaciones educativas. Y si uno se pone a ver comparativamente, hay, digamos, coincidencias en las regiones. Es decir, los cambios que se hacen a nivel de un país son acordados en determinados organismos donde se reúnen ministros de la región, ¿sí? Y muchas veces esos cambios, que son regionales, ¿sí?, han sido históricamente determinados por los entes que habían que financiaban la deuda. Por eso también es muy importante tener soberanía económica, porque si no vienen de afuera y te dicen, bueno, para que vos me pagues, recorta acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Y determinadas características que tuvieron las transformaciones, por ejemplo, educativas de los 90, los vamos a encontrar en los diferentes países de la región, ¿sí? Y vamos a encontrarnos que de pronto también leíamos un montón de literatura de pedagogos españoles que nos estaban vendiendo la transformación educativa de España y nos vendían todos los libros y todas la literatura también, ¿no? Pero bueno, la pregunta es muy interesante y es muy buena. Podemos contestarla como en diferentes círculos concéntricos, ¿no? Desde lo más amplio, pensando que, bueno, que en todos los países occidentales y capitalistas le van a dar importancia a la matemática y a las ciencias exactas porque se basan en un sistema productivo que necesita el desarrollo científico y tecnológico, ¿sí? Entonces, es lógico que en la escuela, la matemática, y no solamente en la escuela, sino que la inteligencia está significada, como que el chico que le va bien en matemática es inteligente. Por ahí le puede ir bien en historia, pero nadie dice que es inteligente porque le va bien en historia. Es inteligente si le va bien en matemática. Entonces, impregna todos los sentidos culturales. ¿Sí? Eso no es un bocho. ¿Por qué? Porque le va bien en matemática. ¿Sí? Si le va bien en todas las materias y en matemática está flojo, nadie va a decir que es un bocho. ¿Sí? Es bueno, sí, le va bien, tiene facilidad, qué sé yo, pero si le va bien en matemática es inteligente. ¿Sí? Porque esta sociedad valora, pondera de una manera diferente la matemática y las ciencias naturales, la física, ¿sí?,
porque se asienta sobre el desarrollo científico-tecnológico. El aparato productivo está sentado sobre lo científico-tecnológico. No está sentado sobre el arte de pronto, ¿sí? Veremos, porque ahora tenemos sociedades donde las industrias culturales son fuertes. Entonces, también si un país tiene soberanía económica, puede decidir que sus proyectos educativos a lo mejor apunten a fomentar aquellas disciplinas humanísticas, la tecnología relacionada con la comunicación y el arte, ¿sí? Porque por ahí ve que, dado sus características geográficas de recursos humanos y naturales, o de recursos naturales, supongamos que no tenga muchos recursos naturales o lo que fuere, y que puede encontrar en las industrias culturales un desarrollo económico. Y si tiene soberanía económica, va a poner el dinero ahí, ¿sí? Y entonces va a decir, tracemos o armemos un sistema educativo acorde con esto que perseguimos, ¿sí? Dar becas a los ingenieros da cuenta de un proyecto político que está pensando en incentivar la producción a nivel nacional de determinadas áreas. En los 90 esto no ocurrió, al contrario, se destruyó la escuela técnica, ¿sí? No, la de arte no. La de arte fue la que nos mandaba a los científicos del CONICET. Cavallo, ¿sí? Los mandó a lavar los platos. Si ustedes lo buscan por Google, los van a encontrar, ¿sí? Lo van a encontrar que Cavallo mandó a los científicos argentinos a lavar los platos, directamente, ¿no? Porque no había un proyecto de país asentado en la producción, sino que nos íbamos a convertir poco a poco en prestadores de servicios. Entonces venían, digamos, fue la época de los hipermercados, de las cadenas de todo, de los shopping, donde la gente se empleaba como acomodadores de góndola, decían, ¿no? Entonces la gente de la escuela secundaria decía, se está muriendo la escuela secundaria que teníamos y la escuela secundaria que está viniendo ahora con la reforma es para que formemos acomodadores de góndolas, decían los profesores, dando una idea de cómo no era necesario, o sea que si el chico aprendía o no aprendía a nadie le importaba porque el Estado no necesitaba que alguien saliera bien formado en matemática, no necesitaba que saliera bien formado para hacer asientos contables, ¿sí? Porque no iba a haber pymes, ¿sí? No necesitaba que saliera bueno en determinadas competencias específicas para las que formaba la escuela técnica porque se destruyeron las pymes. También fue lo de que se decía así, fuga de cerebros. Exacto. Claro, que todos tenían que ser. Claro, exactamente. Ahora algunos se repatriaron. Sí. ¿Sí? A mí me quedó muy marcado el Mafalda. Mafalda. Ella le preguntaba a la mamá, dice, el escolar es una carrera. No, Mafalda decía, ay, qué alivio que salga. Porque todos los que tienen títulos se tienen que ir del país. Claro. Me acuerdo perfectamente de ese chiste que vos decís, sí, que egresaba del preescolar y estaba triste Mafalda, porque pensaba que se iba a tener que ir del país. Claro. Sí, me lo acuerdo perfecto ese chiste, sí. Muy bueno. Bien, entonces, ahí vemos cómo, nuevamente, ¿ven cómo está relacionado este texto con lo que veíamos en Narodowski, la cuestión de las utopías? Porque estamos hablando de los proyectos políticos, son las utopías, ¿sí? Es un proyecto, una utopía es un proyecto, entonces es un proyecto de desarrollo de un país, ¿sí? La educación va a acompañar ese proyecto, ¿sí? Si ese proyecto tiene que ver con la producción, la organización de tiempos al interior de la escuela, ¿sí? En cuanto a cuánto tiempo le va a dedicar a una asignatura o a otra, ¿sí? Va a estar en consonancia con ese perfil que necesita formar, ¿sí? No solamente tiene que ver con lo productivo, también tiene que ver con la idea de hombre para el tipo de sociedad que queremos, ¿sí? Entonces, bueno, si queremos formar un ciudadano, si queremos que conozcan la historia para transformar el presente, o sea, conocer el pasado para transformar el presente, ¿sí? O si no nos interesa demasiado, no nos interesa que conozca mucho el pasado, ¿sí? Ahí estamos hablando de una perspectiva más política.
¿Cómo formo a este ciudadano? ¿Qué perfil de ciudadano estoy pensando? También está el enseñar, dar información, pero no plantear lo que realmente la historia es para reflexionar, no dar datos o fechas inconducentes. Exactamente, datos y fechas inconducentes, no para que el sujeto pueda pensar y construir conocimiento con ellos, ¿sí? Bien, o la copia, aprender a escribir para copiar textos, no para producir textos propios ni para expresar el propio pensamiento, sino para copiar, para repetir, ¿sí? Entonces todo va a estar impregnado. Ahora, en cuanto a los tiempos, que era la característica que estábamos viendo que marca Trilla, ¿sí? Tenemos un sistema educativo que en sus orígenes, desde esta fantasía de control, ¿sí?, piensa cómo tener a la población infantil en el mismo tiempo, en el mismo lugar y afectados a las mismas materias. Entonces tenemos la definición del ciclo lectivo, por eso es tan importante, todos empezamos el mismo día las clases, por lo menos en un determinado territorio, en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque en el caso nuestro el territorio es muy vasto, entonces por ahí tenemos particularidades según las jurisdicciones. Pero estas son definiciones que no la hace cada escuela, ¿sí? La hace la jurisdicción. Todos empezamos las clases el mismo día, todos terminamos la primera mitad del año el mismo día y tenemos el receso escolar en el mismo momento, ¿sí? No podemos decir, supongamos en el secundario en especial, las generaciones actuales, por las nuevas tecnologías o lo que fuere, son más, digamos, nocturnas, arranquemos el secundario a las 10 de la mañana. No. Se arranca 7:20 en algunos casos, 7:30, 8 menos cuarto, a las 8, ¿sí? El horario es el mismo. Uno puede plantear, decir que las cosas han cambiado, ¿sí? O sea, si ustedes se ponen a ver, o sea, antes, de pronto, no sé, las mujeres en especial, porque era una cuestión de género, llevaban a los chicos a la escuela y después iban a la carnicería y la carnicería estaba abierta, ¿sí? Todo se corrió. Por lo menos en Argentina tenemos una cosa de nocturnidad, ¿sí? De que muchas actividades se desarrollan a la noche y entonces los negocios abren tarde. Lo único que abre muy temprano es la escuela, ¿sí? Entonces uno deja a los chicos en la escuela y querés aprovechar el tiempo y no podés hacer nada, porque está todo cerrado, ¿sí? Hasta las 9:30 más o menos no abren nada. En Salta, tengo mis primos que van al colegio a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. La jurisdicción determinó esto. Ahí está. Bueno, interesante como ya hay jurisdicciones que empezaron a pensar que la sociedad cambió y que la escuela tiene que acompañar este cambio, porque además todo lo que pasa dentro de la escuela tiene que estar ensamblado con los tiempos laborales de los padres y con los roles que los padres cumplen desde el punto de vista de lo productivo y de lo laboral. Bien, ¿quedó claro entonces lo del tiempo? Y y el tiempo también tiene que ver con la simultaneidad, ¿sí? También que todo el grupo aprende en el mismo momento frente a un maestro que le enseña al mismo tiempo a todos, en forma simultánea. Simultánea en el aula y simultánea respecto de la escuela de al lado o del grado de al lado, ¿sí? ¿Está? Bien. ¿Qué otra característica tenemos? Y pero eso es lo que estuvimos diciendo, muchacha. Estamos hablando del tiempo. ¿Cómo? Bien. ¿Ese es el que sigue? Sí. Bien. Definición de roles de docente y discente. Una palabra medio fea, usa, rara, ¿sí? Docente y alumno, ¿sí? Maestro y alumno, docente y discente. Perdón, voy a hacer una aclaración respecto del tiempo. Esto que estamos diciendo del tiempo, la simultaneidad y demás, también tiene que ver, el modelo pedagógico va a definir el tiempo de una manera, va a hacer una organización temporal diferente dependiendo del modelo pedagógico en donde esté parado
la enseñanza. ¿Alguien conoce la experiencia de las escuelas Waldorf, por ejemplo? Sí. ¿O han escuchado hablar de las escuelas Waldorf? Mis amigas más. Ajá. Chicos. ¿Y qué sabes, por ejemplo? Bueno, no tienen una carpeta, por ejemplo, con renglones. Las aulas son más... tienen... ¿cómo se llama? No tienen otra disposición. Claro, no tienen los mesa, bancos, claro, así distribuidos como. Tienen un profesor los 7 o 4 o 5 años primero. Y bueno, y no es lo mismo, nada que ver. Nada, yo vi una carpeta de 4º grado y parecía de 1er grado. Ajá. Eso fue lo que vos viste, sí. Bien. La organización del tiempo, por ejemplo, por ahí, si los chicos están entusiasmados con un área, a lo mejor están 2 meses trabajando con matemática y no trabajan con la otra área, ¿sí? O sea, hacen un manejo de los tiempos en función de la organización de la tarea, de lo que el chico está requiriendo en ese momento, ¿sí? No es que no ven las otras áreas, sino que la organización del tiempo es diferente. La hacen girar alrededor de la tarea que están haciendo con el chico, del interés del niño, y no en función de lo que dictamina, ¿sí? O de lo que ya viene, digamos, marcado desde lo externo. Sería como cubrir las necesidades del alumno. Claro. Exactamente, exactamente. Tengo una amiga que está haciendo la carrera de psicopedagogía y tuvo que hacer unas observaciones en una escuela de Pilar de María Montessori. Y por ejemplo me contaba uno de los nenes estaba entusiasmado con un trabajo, con cuentos, y otros nenes estaban lavando ropita, porque todo es del tamaño de ellos, y a partir de esa actividad de lavar la ropa y tenderla, un grupo mayoritario de nenes estaba aprendiendo como a contar, o sea, hacían una actividad de matemática a partir de los brotes, pero otros nenes que estaban con otros intereses hacían otra actividad en el mismo momento. Y la guiadora, porque es como una guiadora la maestra, respeta eso. Sí. O sea, aquel chico que eligió hacer lo otro, hace eso, y los otros hacían lo otro, ¿no? Pero la primaria, la secundaria, ni siquiera la universidad, esos chicos, ¿cómo van a...? Eso a mí me queda. Vamos a seguir acá con lo que trae la compañera. ¿Tu nombre me recordás? Angélica. Angélica. Es muy interesante porque fíjense que habla de el tiempo, las actividades y la selección de contenidos y la relación docente y alumno. Es decir, el modelo pedagógico es lo que me marca, lo que me, digamos, me va a dar sentido y significación a cada una de estas características. No son ni buenas ni malas en sí mismas, sino que, y no se pueden definir por fuera. Ven, llévatelo. Se cargaron 18, o sea que me faltan 2. Ah, bueno. Pero bueno, no sé cuáles serán. Ya está, quedaron 18. Porque si me las volvés a mandar ahora, no sé cuáles me van a quedar un montón. Bueno. ¿Sí? ¿Está? Vale. Pero yo creo que es por la red, ¿eh? Está muy lenta la red. Sí, sí, gracias. Escúchame. ¿Sabés de las chicas que tienen que traerme? Entonces, la relación docente-alumno va a ser diferente también dependiendo del modelo pedagógico, ¿sí? Lo que está claro es que adentro de la escuela hay una definición de qué hace el maestro y qué hace el alumno. Hay roles específicos que no existen en otro lado, ¿sí? El alumno o sea, el rol de alumno se cumple en la escuela, ¿sí? Puede ser que el niño aprenda en el barrio, en la calle, cuando se junta con los amiguitos, ¿sí? Y aprende de uno más grande, pero no es alumno, ¿sí? El tipo de relación es diferente. Entonces, el ser alumno es un rol que solo existe adentro de la escuela, ¿sí? Puede haber múltiples aprendizajes incidentales, el chico puede estar, digamos, mirando la tele y está aprendiendo, pero cuando está sentado frente a la tele no es alumno, porque no cumple el rol de alumno. Es adentro de la escuela donde él va a ser alumno y va a cumplir determinados roles.
que por supuesto ese rol también lo va a marcar el modelo pedagógico, ¿sí? Entonces, desde el modelo tradicional, el alumno va a ser considerado incapaz, va a ser considerado pasivo, una tabula rasa, que no tiene conocimientos previos, ¿sí? Que no puede conducirse solo, y que quien sabe es el maestro. Entonces en la pedagogía tradicional el lugar del maestro, también uno puede enseñar, puede andar por la vida y en muchos lugares uno puede estar enseñándole cosas a la gente, pero uno no va a ser maestro cada vez que está enseñándole algo a alguien, ¿sí? A lo mejor uno está parado en la parada de colectivo y viene alguien y le pregunta si ese colectivo me lleva a tal lado, y uno se pone a explicarle el colectivo y cómo funciona la SUBE, porque por ahí no sabe, pero uno está cumpliendo, o sea, cuando uno le hace esta transmisión, no lo está haciendo como un maestro en el aula. Si uno lo hiciera como si fuera un maestro en el aula, lo más probable, ¿qué sería? ¿Qué pasaría con esa persona que está ahí en la cola? ¿Se reiría o no? Diría, ¿qué le pasa? ¿No? ¿No es cierto? Porque un maestro te enseña y después te dice, a ver, explícame, a ver qué entendiste, ¿sí? Mañana te tomo una prueba, ¿sí? Y uno en la cola del colectivo no le va a decir, a ver, explícame cómo se usa la SUBE, a ver si entendiste. Mañana te tomo una prueba, te espero acá a la misma hora. Eso uno no lo hace, claro, porque esas son las cosas que hacen el rol. Por ahí pongo estos ejemplos medios burdos, pero para que se den cuenta, porque se nos ha naturalizado tanto, tengan cuidado, porque si no ustedes van a formarse como maestros, después salen de acá y andan por la vida siendo maestras en todos lados, ¿sí? Y pasa a veces y no lo hagan, porque van a tener problemas en muchos lados, ¿sí? No hay que llevarse el rol afuera de los ámbitos donde ese rol tiene sentido, ¿sí? Uno no puede andar por la vida siendo maestro como... Imagínense que alguien que es psicólogo anda por la vida siendo psicólogo en todos lados, ¿no? Está. Bueno, de la misma manera. Entonces, maestro es un rol adentro de la escuela, que se define de determinada manera y dependiendo del modelo pedagógico se define de una manera u otra. Digamos, maestro en la pedagogía tradicional va a ser el que sabe, va a ser el centro de la escena pedagógica, va a ser el centro del aula, ¿sí? El centro del saber, él sabe, concentra el saber. Es el que determina la vida del aula y lo que ocurre, es el que toma las decisiones sin ninguna participación de los alumnos. Y como es el centro, va a determinar cómo van a ser las interacciones. Entonces, los alumnos van a tener que relacionarse con él, no entre sí. Las interacciones entre pares va a estar prohibida en la pedagogía tradicional. De hecho, esto de no se puede hablar, ¿sí? ¿Por qué está hablando con el compañero? El llamadito de atención en el cuaderno de comunicado, fulanito se lo pasó hablando con el compañero, ¿no? Porque no están permitidas las interacciones con el compañero, porque no se considera que entre niños puedan aprender algo. Solo se aprende del maestro. En la pedagogía tradicional no hay nada que un niño le pueda enseñar a otro o no hay nada que un niño pueda aprender de otro niño. Del único que hay algo para aprender es del maestro. De ahí viene esto de cortar todo tipo de comunicación y de interacción entre pares. No hay trabajo en grupo, ¿sí? Es el aprendizaje individual. Exacto, es el aprendizaje individual, ¿sí? En cambio, en la escuela nueva, no. El niño va a ser el centro de la escena, el niño tiene saberes previos, el niño es activo, el niño es escuchado, se le da participación en su propio proceso de aprendizaje, se está conectado con lo que el niño necesite o sienta, ¿sí? Entonces, si es la primera hora, nos damos cuenta que el chico viene medio dormido, entonces pensamos, tenemos en cuenta eso y decimos vamos a hacer una actividad diferente a la mañana, temprano, porque entendemos que el chico, ¿sí? Le cuesta
Si fuera la pedagogía tradicional, no importa, si es la primera hora, si es la última, no importa, ¿sí? Porque el chico es una tabula rasa. En cambio, en la escuela nueva, sí, se está atento a lo que le ocurre al niño, a sus características, a sus necesidades y a sus intereses. Trabajo en grupo, se considera que los niños aprenden entre sí, que se estimulan, ¿sí? En la pedagogía tradicional, el niño le debe obediencia al maestro. No confundamos obediencia con respeto, ¿sí? Una cosa es que un maestro pida y exige obediencia y otra cosa es que pida respeto como forma de relacionarse. El respeto es algo que siempre hay que instalar como norma de convivencia, pero la obediencia es otra cosa. Exacto. Y esto lo tenemos confundido. También a veces, cuando nos queremos ir, digamos, alejar de lo que es este modelo tradicional, confundimos también el respeto con obediencia y podemos permitir que los alumnos se falten el respeto entre sí, que nos falten el respeto a nosotros, y no. ¿Sí? El respeto hay que enseñarlo. Y hay que enseñarlo también con el ejemplo, empezando uno por respetar a los alumnos. ¿Sí? Obediencia es otra cosa. Bien, roles entonces, docente-discente. ¿Qué más? ¿Quieren comentar algo, chicas? ¿No? ¿Seguro? De la escuela nueva y la de antes. Ya lo vamos a ver, estas inquietudes que vos tenés, anotarlas un poquito cuando veamos en profundidad el modelo de la escuela nueva, porque vamos a ver las cosas positivas de la escuela nueva y las críticas a la escuela nueva también. Ah, sí, ¿no? Y, porque no, porque hay maestras que no, las maestras viejas, no tienen una visión, maestra vieja, no vieja, en sentido, que tienen 30 años de docencia. Antigua, bueno. Ya voy a aprender, yo ya casi tengo 30 años de docencia. La quiere arreglar ahora. Mira que está quedando grabado. Me voy a acordar en el final de esto. Que vos las escuchás y no tienen esta visión que yo veo acá, por ejemplo. Cómo hablan ustedes, la didáctica. No, yo las escucho a ella y vos otra cosa. Que el alumno era burro, punto, bueno, en la escuela de hasta ahora lo estaba dicen. en sexto o en séptimo, no me acuerdo, que se habían dividido las maestras. A ver, chicas, ahora participan ustedes, ¿sí? Había llegado a la escuela un montón del gobierno de la ciudad, un montón de libritos instructivos sobre educación sexual. Y la maestra que daba ciencias naturales, que era la que le tenía que enseñar educación sexual, hizo una reunión de padres donde dijo que ella no iba a enseñarles educación sexual porque le daba vergüenza, porque no correspondía, que eso era algo de la casa. Mi hijo, si bien no necesitaba lo que ella podía llegar a enseñarle, porque en mi casa se habla siempre y se le enseñó todo, pero es su obligación, porque no es una decisión de ella, pero ella dijo que ella, por favor no le pidan que ella tenga que explicarles de sexo a los chicos, que encima estaban revolucionadísimos con las hormonas, mira la cola de las nenas, y qué sé yo, ¿verdad? Manejalo, La si no... sexualidad implica mucho más que la genitalidad, y es algo inherente al ser humano. Entonces, ¿cómo podés escandalizarte si sos docente de hablar de ese tema? No, pero en esa época estaba esa mujer. Por eso, como hay docentes, ¿no? Que no están como renovadas, ¿no? Bueno, el tema es que cuando hay cambios educativos... Es como que cuesta los cambios a Pero ella. mi nena tiene una maestra que es jovencísima y sin embargo es el día de hoy que me dice que le tengo que sentar a la nena y que se quede quieta, se lo escribió en el boletín, que tiene que estar quieta, que no tiene que hablar con nadie, que tiene que estar así calladita, no sé, que no tiene que participar. Atala. Yo le dije, hace hablar a las paredes, que trate de no hablar. Ustedes, chicas, querían comentar algo. ¿Qué estaban comentando, no? Ah, me pareció que habían enganchado con algo para comentar. Bueno, sí. A mi nietito le dijeron, la maestra le dijo a la mamá que tenía que mandarlo a como se dice, los días sábados para que vaya a clases así particulares con ella, porque si no va a repetir de año. Y que lo mande a maestra particular. A maestra particular. Con ella sí.
Porque Los ella sábados hace en la clases de apoyo los días sábados. En la escuela. En la escuela. En la escuela. En la escuela. El papá que lo tiene que mandar a maestra particular, porque si no va a repetir. Bueno, acá un poco lo que estamos viendo es lo que tiene que ver con continuidades y rupturas, ¿sí?, a lo largo del tiempo. No porque aparezca un diseño curricular innovador se van a modificar las prácticas en los lugares reales y concretos de enseñanza que son las escuelas, ¿sí?, porque las prácticas están encarnadas en las personas. Entonces, primero las personas tendrán que informarse. Muchas veces no leen la normativa, ¿sí?, no la leen. Segundo, en la formación, lo que ustedes tienen que entender como docentes es que ustedes no van a enseñar como ustedes quieran, ¿sí?, que nosotros estamos en el terreno de la política pública. Por eso cuando por ahí se les pregunta, cuando recién entran, por qué eligieron la profesión o por qué quieren seguir esta carrera, dicen, porque a mí me gustan los nenes, ¿sí?, es mucho más de que a uno le guste estar con los chicos. Porque nosotros tenemos que entender la política pública, ¿sí? Tenemos que entender lo que son las políticas públicas y lo que es la educación como una política pública. Y que yo soy un trabajador de la educación, un pensador de la educación, porque no es que yo me voy a anular como sujeto pensante. Pero a ver, si un abogado le cambia el Código Civil, por más que él piense que sería mejor otro, ¿sí?, o el anterior, si él asesora o lleva adelante procedimientos judiciales de sus clientes con un código que ya no está vigente, ¿sí?, se va a quedar sin clientes y les va a ir muy mal a sus clientes porque los va a asesorar muy mal, ¿sí? Entonces, así como cambian los códigos, como cambian los protocolos de tratamiento en las enfermedades porque se han investigado y se han descubierto otras cosas, y uno va a tratar de ir con el médico que está más actualizado, ¿sí? Y si no, a uno le toca un médico que está medio desactualizado y por ahí resulta que la enfermedad que uno tenía podía tener una mucho mejor evolución y no la tiene porque ese médico no está actualizado. Bueno, de la misma manera ocurre con el aprendizaje y la enseñanza en la escuela, ¿sí?, que si ustedes no se actualizan cuando hay cambios, ¿sí?, no van en consonancia con lo que plantea la política educativa del momento, que está presente en el diseño curricular y en toda la normativa vigente, ¿sí?, es lo mismo que en el caso de las otras profesiones que estábamos poniendo el ejemplo, ¿sí? Eso no significa que uno no se pueda parar críticamente frente al diseño curricular y uno puede decir, pero yo considero que esto igual lo tengo que hacer y trato de encontrarle la vuelta de cómo enseñarlo, ¿sí? ¿Está? Pero no es eso lo que suele ocurrir. Eso es raro. Lo que suele ocurrir es que la gente sigue por inercia, ¿sí? No lee el diseño curricular, no lee la normativa. El Estado le da cursos de capacitación gratuitos y van los maestros nuevos que necesitan puntaje para tomar cargo. Una vez que tomaron el cargo ya no van más a hacer una capacitación, ¿sí? Por eso ahora hay otras formas también donde llegan planes y programas de actualización a la escuela, ¿sí?, a través de diferentes programas que también están diseñados desde la política pública para aquellos que no van a hacer el curso porque como ya tienen cargo, no necesitan el puntaje, ¿sí? Entonces, esos maestros, como ustedes dicen, que tienen muchos años de antigüedad, son los que no van tampoco a los cursos de capacitación. Pero es el Estado también el que tiene que ver, entonces, porque es el mismo Estado el que dice que ya está, cuando vos tomaste el cargo y sos titular, ya está. Entonces, bueno, tendrá que ver cómo llega a ese docente la actualización. Porque justamente una de las características que tiene lo público y el Estado es que no deja librado a si la persona quiere o no quiere, ¿sí? Tiene que elaborar instrumentos y formas de llegar a todos para que todos, bueno, en este caso los maestros les llegue la misma formación y la misma, digamos, actualización. Bueno, falta mucho camino por andar, pero yo les cuento cómo funciona, o sea, cómo es la lógica, ¿sí? ¿Está? Bien. ¿Quedó claro entonces el rol de docente y discente? ¿Qué otra característica más tenemos?
¿Cómo? Predeterminación y sistematización. ¿Y si qué? Sistematización de los contenidos. Ahí está. ¿Sí? La sistematización de los contenidos, la secuenciación de los contenidos, la organización de los contenidos, ¿sí? Bueno, ¿qué se enseña y qué no se enseña? Educación sexual han comentado acá. Eso es un contenido nuevo. Antes quedaba fuera. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué es la escuela, bueno, la escuela transmite conocimiento. Este todo que se planteaba Comenio es un todo definido también políticamente. ¿Sí? Todo lo que le vamos a enseñar a los niños es un todo recortado. Es un todo dentro de un universo mucho mayor, a partir del cual hay disputas. No se dice, esto hay que enseñarle a los niños. Y otros por ahí sectores dicen, no, esto no hay que enseñarle a los niños. ¿Sí? Entonces, es objeto de disputas y de pugnas de poder entre sectores y por intereses, ¿sí? Y también porque, bueno, van cambiando las mentalidades, en la historia de las mentalidades van cambiando las mentalidades y hoy se considera que educación sexual tiene que ser una responsabilidad de la escuela cuando antes se consideraba que no, ¿sí? Y que quedaba librado al ámbito privado y de decisión individual o particular de las familias. Hoy el Estado dice no, nosotros no vamos a dejar librado a que una familia, quiera o no quiera, pueda o no pueda, tenga elementos o no tenga elementos, esto lo vamos a hacer nosotros, ¿sí? Porque consideramos que todos los niños tienen derecho a tener una educación igualitaria en materia de educación sexual y que no puede depender de la mamá o el papá que le toque, ¿sí? Imagínense que, por supuesto, acá hay objeto de disputas con las escuelas confesionales y con todo el sector de la iglesia, no solamente la católica, los evangélicos sobre todo que son bastante cerrados, objetan bastante esto que no se tiene que meter la escuela y el Estado dice sí, porque nosotros tenemos que garantizar igualdad, ¿sí? Cuando en otras épocas no lo hacía, quiere decir que los otros sectores ganaban la batalla. Eso es lo que quiere decir. No es que nunca antes se pensó, es que los otros sectores ganaban la batalla. ¿Sí? Bien. La secuenciación y la organización de los contenidos también. Están graduados. ¿Sí? No se enseña todo junto. Se plantea en primer grado esto, en segundo grado lo otro. Se va secuenciando y graduando el contenido. También esto depende del modelo pedagógico. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, la enseñanza que los papás dicen, la enseñanza de la división que cambió, en realidad no es que cambió, sino que se trata de que el mecanismo, el algoritmo de lo que es la división, el chico lo comprenda y no lo haga mecánicamente, tal vez como lo aprendimos nosotros. Que ahora, porque yo al principio no entendía, y la otra vez, cuando el profesor de matemática hablaba sobre el tema, es verdad lo que él decía, uno lo hacía sin pensar. Lo lograba como lo lograbas, algunos lo lograban y otros no, porque yo me encuentro con gente de mi edad y dicen, yo nunca aprendí a dividir. A lo mejor yo había aprendido, pero había muchos otros que no. Y esto nuevo tiene que ver con que el chico pueda comprender. Los hacen razonar Exacto. sobre qué es porque pedirle al de al lado, ¿a quién? A ella le voy a pedir que no, ¿a quién le estás pidiendo? Eso los hacen entender a los chicos, que desarmás la decena en unidades, vas desarmando y ellos lo entienden de otra manera. Sí, que la mecánica de la división en realidad es una resta sucesiva y una multiplicación entre dos partes, digamos, de la división. Y ahora me doy cuenta yo, porque yo también lo cuestioné cuando a mis hijas me empezaron a enseñar en primer grado a sumar y a restar y yo decía, no entiendo. Le pedí a la señora que me explicara para poder ayudarla. Y yo decía, pero esto es mucho más engorroso de cuando yo lo aprendí. Sí. Pero recién ahora estoy comprendiendo, ¿no? A partir de lo que dijo el profe y de lo que estoy leyendo, que esto lo que intenta es que el chico no lo haga mecánicamente, sino que pueda comprender
comprender y que sea y propio. hacerlo exacto. Lo que habla Marta en el video. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Dice que nosotros no hacían eso de claro. Pero ahora le dan para que razón. Chicas, ¿quieren comentar algo? Por ahí, no, de matemáticas estábamos hablando, de la suma. Mi primita le enseñó a sumar 39 más 50. Tiene que sacar millones de flechitas para acá, para allá. Y digo, ay, ¿cómo hace para entender tan chiquita? Siento que es más fácil. 39 más 50, lo pones abajo y no, tenés que sacar esas flechas. No la puedo entender. Y no la puedo ayudar, porque no lo entiendo. Porque vos no lo entendés. Está. Lo que pasa también es que nosotros ya como adultos ya tenemos ese saber acabado y nos hemos olvidado cómo lo construimos, ¿sí? No nos acordamos de esas personas que éramos cuando estábamos construyendo ese conocimiento y cuáles fueron las ideas que íbamos teniendo respecto de eso, ¿sí? Es como que eso se va integrando y nos vamos olvidando. Entonces, cuesta enseñarle a los niños porque uno lo sabe como adulto, pero cómo se lo transmito a un niño y cómo hago que esta transmisión, bueno, desde el modelo pedagógico, didáctico, constructivista, se va a tratar de ofrecer situaciones de aprendizaje donde el niño tenga la posibilidad de construir y reconstruir la cultura, que es lo que decía Mérier, ¿sí? Desde un modelo pedagógico tradicional es transmisivo, ¿sí? En el sentido de que simplemente es un traspaso de información que el otro tendrá que tomar, reproducir y repetir, ¿sí? De manera mecánica. Bien, ¿qué otro elemento más o qué otra característica menciona Trilla de la escuela? Forma de aprendizaje descontextualizado. Bien, este es el más interesante, por ahí el que puede ofrecer más complicación a la hora de entender, ¿sí? Aprender en la escuela, ¿sí? Se aprende de manera descontextualizada, o sea, por fuera del contexto. Y Trilla va a decir, la escuela enseña saberes y conocimientos por fuera del contexto en donde se produjo ese conocimiento, porque en la escuela no se hace investigación. Los conocimientos se construyen en el ámbito de la investigación científica, en el caso de las ciencias naturales, entonces se hacen la experimentación con el método riguroso científico o del ámbito de las humanísticas o de las ciencias sociales también tienen sus propios métodos, la historia tiene su método científico para construir el saber histórico. La escuela no construye conocimiento, lo transmite conocimiento que se ha construido en los ámbitos científicos, pero no hace ciencia, ¿sí? Hablando de matemáticas, los problemas que nos daban a nosotros cuando éramos más chicos, no tenía nada que ver con nada, te planteaban una situación problemática que era totalmente ajena a vos, cuando en realidad tal vez hoy se trata de manejar situaciones más concretas, cercanas a la realidad de ellos. Relacionadas. Bien, yo te voy a cambiar el antes por el ahora, por en un modelo pedagógico y en otro. Porque ahora también vas a encontrar, ¿sí? O sea, como decía Narodowski, hay una impregnación del modelo pedagógico tradicional que trasciende las épocas, ¿sí? Y lo volvemos a encontrar. No porque aparezca un modelo pedagógico nuevo en determinado momento es que reemplaza el anterior, ¿sí? Lo vamos a encontrar que coexiste, conviven. Entonces, la escuela transmite un conocimiento que no construye ella, ¿sí? Porque en la escuela no se hace ciencia, se transmite el saber que ha producido la ciencia en otros ámbitos, ¿sí? Y se enseña un conocimiento que va a ser aplicado afuera de la escuela. O sea que tampoco es el contexto de aplicación de ese conocimiento, ¿sí? Se le suele decir al chico cuando dice, ¿y esto para qué me sirve? Cuando seas grande te va a servir, ¿no? Afuera de la escuela te va a servir. A mi hijo le contestaron para nada, pero te lo tengo que enseñar. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo haces para enseñar algo que vos mismo no le encontrás el sentido? Y él está encaprichadísimo y era análisis sintáctico.
que lo odia con toda su alma. ¿Cómo va a decir que no sirve para nada? Y él le preguntó, porque como le cuesta tanto, no le gusta, y ya no lo quiere ver ni en nada. ¿Pero para qué me sirve esto? Para nada, pero yo te lo tengo que enseñar. Menos ganas de aprenderlo. Por supuesto, está transmitiendo, ese docente está transmitiendo el sinsentido. Para él no tiene sentido y está mostrando y transmitiéndole el sinsentido. Se supone que no. Se supone que ya no, pero hasta el año pasado se lo estaban dando. El primer año. Ahora, es tremendo cuando uno no le encuentra el sentido a algo. O sea, uno tiene que hacer el trabajo primero uno de encontrarle sentido, porque el problema lo tiene uno. ¿Sí? Lo tiene uno que no le encuentra el sentido. También cómo lo transmite, ¿no? Porque si yo no le encuentro sentido, no lo explico con ganas, no lo explico Exactamente, con nada. exactamente, bien. Bueno, entonces, aprender en la escuela de esta manera descontextualizada, porque la escuela nace como un espacio que va a descontextualizar los saberes. Antes del surgimiento de la escuela, los niños aprendían en el contexto de la vida cotidiana, ¿sí? Por lo menos en el ámbito de aplicación seguro, ¿sí? Aprendían al lado de los adultos, viendo los procesos en los que estaban involucrados esos saberes y esos conocimientos, ¿sí? Y en el caso de los procesos productivos que se llevaban adelante en las familias o en el taller del artesano, ¿sí? En el taller del artesano o en las familias, en las economías de autosubsistencia, se construían saberes y conocimientos. O sea, nuestros abuelos o bisabuelos sabían muchísimo, por ejemplo, ¿sí? Sabían, Hablaban de una primera enseñanza. La primera enseñanza era la que se daba en la familia. Sí, pero a ver, hoy la primera enseñanza también se da en la familia, pero las familias no tienen los saberes que tenía una familia hace 80 años atrás. Porque, bueno, ahí también sería Melier, decía, los viejos antiguos no están no pueden transmitirle a la nueva generación, o sea, los conocimientos, o sea, no tienen los nuevos conocimientos, entonces, ¿cómo le van a presentar al mundo? O sea, ¿qué le van a presentar al mundo el conocimiento si ellos no tienen adquiridos esos conocimientos? Se muestra desde donde uno está, o sea, mis abuelos tenían campo, ¿sí? Y tenían los pollos y cultivaban papas, ¿sí? Los saberes que tenían no los tengo yo. O sea, yo voy a la granja y compro el pollo pelado, ¿sí? No tengo idea cuándo hay que echar la clueca para que si en luna llena, que si en luna de esto, que si en luna de lo otro, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, hay un montón de conocimientos generados de la praxis, ¿sí? La escuela descontextualiza el conocimiento. Entonces, aprender en la escuela es muy difícil para un niño, ¿sí? Es mucho más fácil para un niño aprender, ¿sí? En los contextos de la vida cotidiana, que aprender en la escuela, donde las cuentas se descontextualizan de la vida cotidiana, donde se sacan cuentas. Porque cuando yo voy a comprar saco cuentas, porque cuando voy a hacer una torta saco cuentas, ¿sí? Y hago un montón de cálculos en la vida cotidiana. Pero en la escuela lo que me dicen es abrir el cuaderno y te pongo 59 más 30 y lo tengo que resolver porque se le ocurrió a la maestra. Porque lo dice el diseño curricular, ¿sí? Entonces, aprender en la escuela es difícil para un chico, porque tiene esta característica que no tiene nada que ver con cómo él aprende y piensa matemáticamente y hace matemática fuera de la escuela, porque el chico hace matemática en la escuela, es un matemático afuera de la escuela, ¿sí? Y es un historiador afuera de la escuela también, porque está metido en una historia familiar, porque hace un raconto de lo que pasó el año pasado, porque el abuelito le cuenta, porque le pregunta al abuelito y tiene la dimensión histórica, pero no es lo mismo como se lo enseñan en la escuela, ¿sí? Y que además que, no sé, bueno, como dicen los digamos, constructivistas, que tenemos suerte en Argentina porque la Revolución de Mayo nos cae el 25 de mayo y la independencia nos cae el 9 de julio, que es mes después. O sea, viene posterior, pero si fuera al revés, flor de problema tendríamos, ¿sí? Como es el asunto de que viene primero la declaración de la independencia y la revolución viene después, ¿no? Por la manera como el chico piensa el tiempo.
Entonces, aprender en la escuela, porque él en su vida cotidiana lo que viene primero está primero y lo que vino después está después, ¿sí? Entonces, construye la dimensión temporal a partir del presente. Entonces, aprender en la escuela tiene esta característica de que el aprendizaje es descontextualizado del contexto de uso y de aplicación y descontextualizado del contexto de producción y generación del conocimiento, ¿sí? Los modelos pedagógicos también acá se paran de manera diferente. El modelo pedagógico tradicional no va a hacer ningún intento por recontextualizar, ¿sí? Los aprendizajes van a ser arbitrarios y descontextualizados y el niño se va a tener que adaptar. Mi papá, que yo ya les he contado más de una vez, que era de 1917, ¿sí? Siempre decía, si a mí los quebrados, decía él, por hablar de las fracciones, si los quebrados me los hubiera enseñado la maestra con una manzana y la hubiera partido, yo los hubiera entendido, decía mi papá, ¿no? O sea, fíjense, modelo tradicional clásico, enseñar las fracciones sin ninguna situación práctica, ¿no? Entonces, no hace ningún intento por recontextualizar, por traer el contexto de afuera adentro del aula, ¿sí? Los modelos activo-constructivistas de la escuela nueva, por ejemplo, sí, sacan al niño a la vida, a los contextos, ¿sí? Entonces van a la granja para que el chico vea el pollo con plumas caminando, ¿sí? Y entienda que lo que compra en el supermercado sale de ahí. Y claro, el chico urbano tiene muchas dificultades, porque ya es como que le llega al final de todos los procesos productivos, por ejemplo, ¿no? Para entender cómo funciona la televisión o la radio, una visita al programa de radio, una visita a la televisión, ¿sí? Porque él se sienta frente a la tele y ve y cree que es apretar un botón y ya sale todo, ¿no? Recontextualización cuando hacen experimentos en la escuela, ¿sí? El laboratorio, tener un laboratorio en la escuela, hacer experiencias, hacer experimentos, es traer el contexto de producción y generación de conocimiento, aunque la escuela no hace ciencia, pero hay un intento de recontextualizar. ¿Se entiende? ¿Sí? La pedagogía tradicional no, ningún experimento. Léelo del libro, escúchame a mí y repetí. A lo sumo una lámina. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. ¿Quedó claro? Bien, esto es trilla. ¿Sí? Más allá de que hemos tratado de allanar el texto, me parece que tiene mucho valor para ustedes como futuros docentes. ¿Qué les parece? ¿Sí? Por ahí el texto también puede ser complicado porque es muy críptico, dice mucha información junta que está sintética y supone muchos conocimientos previos de ustedes que son iniciados en la materia, ¿sí? Pero bueno, fíjense a ver si con la clase, más lo que ya veníamos viendo de Narodowski y la lectura, lo pueden más o menos comprender y buscar en el texto estas cuestiones centrales. ¿Está? ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Eso que habló usted de los chicos cuando se adaptan, que demuestran, se me hace acordar cuando ustedes fueron a Santiago del Estero. Es como si fueran grandes en realidad. Exacto. Como vienen de conocer, cómo hacen para buscar el agua. Me hizo acordar a eso, no sé por qué. No sé por qué, porque tenía que ver, claro. La vez anterior. Exactamente. Con los chicos y esta vez con grandes, cuando vayamos a, bueno, yo me veo más adelante, yendo a Santiago del Estero o a La Puna. Y sí. Y porque también tratamos de que lo que les enseñamos, ustedes lo vivan, porque contarles lo que tienen que hacer sin generar los espacios para que lo vivan, ¿sí? Sabemos que tiene una limitación muy grande. Nosotros le podemos decir, ustedes tienen que llevar a sus alumnos a los contextos reales de la vida para que aprendan, y nosotros nos salimos del aula. ¿Sí? Es un contrasentido. Entonces borro con el codo lo que escribí con la mano, como quien dice. Tratamos de ser coherentes, ¿sí? Cuando vayan al Tigre, van a ver que hay un montón de actividades en el Tigre que tienen que ver con aprender de la naturaleza, aprender del delta, que es una configuración geográfica particular que existe en muy pocos lugares del mundo y que nosotros lo tenemos ahí y que ustedes pues lo van a tener que enseñar, y si no pisaron nunca el Tigre, ¿cómo lo van a enseñar?
¿sí? Lo van a enseñar, pero no lo van a enseñar de la misma manera, ¿sí? Van a encontrarse la presencia de Sarmiento en el Tigre como fundamental, y a lo mejor antes de ir al Tigre ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver Sarmiento con el Tigre? ¿Sí? Capaz que no lo relacionan para nada, pero por haber ido, por haber estado allí, por haber tenido la vivencia. Entonces, el aprendizaje o la clase no necesariamente está entre cuatro paredes, no necesariamente está dentro del aula. Necesariamente está dentro del aula para la pedagogía tradicional. Es una escuela de muros fuertes y cerrados, de puertas cerradas. Todo el aprendizaje está dentro de la escuela. Y lo más posible, o sea, y cuanto más alejado de los centros de distracción esté la escuela, mejor. ¿Sí? Porque el afuera distrae para la pedagogía tradicional. Para los modelos activo-constructivistas y la escuela nueva es al revés. ¿Sí? La escuela tiene que abrir sus puertas, los muros tienen que ser porosos, para que el adentro y el afuera haya mucha circulación entre el adentro y el afuera. Traer el afuera adentro de la escuela, ¿sí? Y llevar a los niños al afuera, para después venir y estudiar lo que se vio afuera, porque si no, no sería necesaria la escuela. Si con estar afuera en la vida fuera suficiente, ¿para qué está la escuela? La escuela está para traer el mundo de afuera, pararlo y estudiarlo. ¿Por qué? A ver, supongamos, el padre está haciendo el asado, ¿sí? Porque van a venir invitados. Todo lo que allí ocurre, cuando un papá hace el asado, cuando una persona hace el asado, desde el punto de vista de la combustión, de los procesos de combustión, de la transformación que sufre la materia por acción del fuego, está lleno de conocimientos, ¿sí? Ahora, ustedes imagínense que la persona que está haciendo el asado se detenga a hacer toda esta investigación. Y los invitados no comen hasta las 11 de la noche, ¿verdad? Entonces, la escuela es el lugar donde la vida debe traerse a la escuela para ponerla entre paréntesis para poderla estudiar. Porque en la vida cotidiana no podemos hacer esto porque hay que vivir, ¿sí? ¿Construimos conocimientos? Sí. Conocimientos prácticos que nos sirven para salir del paso en el momento que tenemos que resolver las cosas, ¿sí? Vamos construyendo conocimientos, pero no la profundidad de conocimientos que se logra en la escuela, donde traemos esos procesos, ¿sí? Es como que paramos la pelota, paramos la velocidad de la vida cotidiana, detenemos, generaremos una situación de cocina, por ejemplo, para estudiar la combustión, para estudiar los cambios químicos que se producen por efecto del fuego, ¿sí? Después comeremos la comida, pero lo que más nos interesa es observar, es anotar, es registrar, es sacar conclusiones, es salir a investigar a partir de esto, es volver a repetir la experiencia para compararlo con lo que pensamos que iba a suceder, a ver si sucede o no sucede lo que imaginamos, ¿sí? Esto no puede ocurrir en la vida cotidiana porque tiene otra lógica, ¿sí? Yo en la vida cotidiana tengo que vivir y tengo que resolver problemas. ¿Se entiende? Entonces la escuela tiene su razón de ser. No es suficiente estar en la vida cotidiana para aprender todo lo que hace falta hoy saber para integrarse en la sociedad. Pero si nosotros cerramos los muros de la escuela y hacemos el aprendizaje muy abstracto para los niños, esto es muy complicado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver cómo traemos el contexto de afuera adentro o salimos al contexto, pero con salir solo no se aprende. ¿Qué hago antes y qué hago después? Es la tarea del pedagogo, es la tarea del maestro. ¿Qué actividades pienso antes y qué actividad pienso después? Porque si no también creemos que con salir ya está. No, salir solo, entonces para eso, el chico, dejémoslo al chico en la vida cotidiana y que no venga a la escuela. ¿Sí? Por hacer, digamos, como sí, pero en realidad... Sí, lo de pedagogía es a la carta ameritaría, es un concepto bastante complicado que no lo hemos traído acá. Tengo un audio que generé a la mañana el otro día a partir del esquema que se los voy a subir y ahí lo trabajamos. Lo que pasa es que como hemos perdido muchas clases, estoy tratando de... Sí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, chicas? ¿Algún comentario más?
¿Levantaste la mano? ¿No? Bueno, vamos por aquí. Mira que no se grabó, ahora me da el ataque. Este celular me tiene. ¿Dónde está? Aparece mensaje. Ahí te lo grabo. Vos lo tenés. ¿Dónde está? Acá está. ¿Todavía está grabando? 1:15, dice.